Que me quieran ver la cara. Me hierve la sangre, ¿sabes? ¿De qué hablas? No te creo ni madre. Todo eso es tu alianza esa. Y ahorita mismo me vas a decir cuál es tu verdadero plan, ¿cómo lo ves? A mí no me amenazas. No tienes idea con quién estás hablando. Es el porque estás bien rica. Y me avientas tus miraditas coquetonas. Vas a poder manipularme. Estás bien. Mira, morro. Mejor cálmate. Si no quieres que en vez de aliada me convierta en tu enemiga. ¿Cómo la ves? Me pidió la baja. Después de todo lo que le he dado al ejército y a este país. Bueno, velo como una ganancia, amor. Recuperaste tu vida, Santiago. Es injusto, sí, pero algo se podrá hacer. Fue ella quien tomó la decisión. Pero no lo pensó bien. Tengo mucha información del presidente anterior. Y del anterior. Y del anterior. ¿De qué hablas? Los políticos creen que son ellos los que tienen el poder, pero el poder lo tenemos quienes portamos las armas. Y actuamos con la excusa de la seguridad nacional. ¿Qué es lo que realmente buscas, Elizabeth? ¿Es fama como tus pasarelas esas? Como en billete, ¿no? Porque por eso te puedes retachar tu mundo ese de influencer, lleno de likes, seguidores y todas esas mamadas. Conmigo te equivocas, Casillas. No creas que me vas a doblar como seguro lo haces con otras morras. Vine a ofrecerte una sociedad, pero te equivocaste. Y la oferta ya no está en pie. Agua. Suelta. Todavía no terminamos de hablar. ¿No? ¿Qué tanto pedo? ¿Por qué quieres a los Casillas cerca de ti o qué? Porque los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pero eres demasiado bruto para entenderlo. ¿Ah, sí? ¿Y eso es lo único que buscas en mí? Ok. Pues la neta no debimos dejar al parcero fuera de la jugada. ¿Qué pasó? ¿Ya le agarraste miedo o qué? Pues el vato tiene su poder. Estamos en su territorio y se lo puede tomar personal. Lo que hay que ver es qué vamos a hacer con tu madrastra. Pues, Primo tiene toda la razón. No podemos hacer negocios con alguien que nos quiere ver 3 metros bajo la tierra. Pues como que ya se tardó la Elizabeth, ¿no? Es mujer. Dale tiempo. Las mujeres se tardan más. Mira, Juanra, ocupo liarme contigo ni con nadie, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eres un Casillas y estás acostumbrado a ganar siempre lo que quieres.
Pues tengo una noticia, Ismael. Tu papá está desaparecido y todo lo que construyó se te está escapando de las manos. Y no me vuelvas a tocar. Joven, ahí le encargo al perrito chistosito. Vámonos. Ay, anote un 10, Leo. ¿No me quieres de aliada? Está bien. Pero tampoco te pongas en mi camino. ¿Crees que me conoces porque leíste sobre mí en los periódicos? ¿O porque has visto mis publicaciones? Pero todo eso es una fachada que fabriqué. Y no es ni la punta de lo que en verdad soy. No tienes una idea. Pues adentro está. ¿A poco? Primo, Elizabeth, andan ahí. ¿Todo bien? Qué fregados, Isma. Estaba jabón en el baño de hombres y aquí me compartió poquito. Mira. Pues por lo menos pudieron aprovechar y hablar de algo. Sí. Aquí tu primo quiere ir paso a paso. Y entiendo la desconfianza. Pero yo no tengo tiempo para perder, Diana. Así que ya no hay trato. Buena suerte. Leo, ven con Elizabeth, porfa. Y cierra la puerta. ¿Qué onda contigo, primo? No piensas cambiar nunca, ¿verdad? Que no te das cuenta que Elizabeth no es cualquier vieja. Ya me conoces, prima. Tengo un corazón grande y yo creo que no debe de haber ningún problema. ¿O sí? Bueno, Gancho, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Venga, le quiero enseñar algo. Venga, cabrón. Venga, es que yo he vivido suficiente en esta vida, hermano, como para dar un paso y no pensar que usted me está llevando a mí a una trampa, hermano. ¿Qué pasó? Mi cabo me ofende. Yo entiendo que esté enojado por el jaguar y ahí lo acepto. Me equivoqué, disculpe. No, usted no, pero esa pichurria sí. Mire, el jaguar es fiera. Justo por eso yo pensé que se iban a llevar bien. Ya veo que no. Es que tiene un temperamento bien complicadito. Bueno, mi cabo, para temperamentos usted no canta más las rancheras. Yo pensé que iban a trabajar en equipo. No se pudo. No se pudo, ya, ni modo. A otra cosa. Ahora venga que le quiero mostrar. Venga, Gancho, lo que pasa, hermano, es que yo conozco la mentalidad del malandro, del bandido, ¿sí me entiende? Yo como ser hermano que este mano no va a cobrar venganza en un momento ahí, en cualquier momento me agarra y me pega un pepazo. Hay que salir del man, hay que salir. No, cabo, escúcheme. El jaguar daría la vida por mí. El tipo me hace caso. Le doy mi palabra. Listo. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Mi amor, ya está aquí el cabo, vente. La sorpresa. ¡Voy! ¡Ey! Vente. Mire, ¿listo? 1, 2, 3. Pero qué hermosura. ¿Cómo la ve, mi cabo? Que no me habían dicho esta hermosura, esta belleza. Las teníamos guardadas para cuando se pusiera fea la cosa. Y qué mejor momento, mi cabito, que ahora que tiene al gobernador en la mira. No, pues con esto le podemos entrar al gobernador, a la presidenta, hasta al papa. Hasta el ejército. Al ejército también. Ey, así No se es. diga más, mi cabito. Están a su disposición para cuando usted las necesite, para que las use cuando quiera. Bueno, cuando quiera no. Cuando yo diga. Pero eso va a ser muy pronto. Nah. ¿Para dónde se pelaron tus patrones? Pues obvio que no me van a decir, nunca me dice para dónde se mueve. Lo hace por seguridad, entiéndelo. Pues qué raro.
Porque aquí en tu celular hay un mensaje del Ismael preguntándote ¿en dónde están su hija y su mujer? ¿Por qué te está preguntando eso? Pues entiéndeme. Que no entiendes que representas un peligro para ellas. Por eso las manda y las mueve. ¡Que me contestes! ¿Por qué te está preguntando eso? ¡No sé! ¿Qué fregados te está pasando, Ismael? Debiste de haber aceptado esa alianza. ¿Que no entiendes que no andamos como para andar cotizándonos? Le debemos dinero a todo el mundo. No tenemos las rutas de tu jefe, no tenemos a la felina que nos lave el dinero, no tenemos nada, ¿entiende? Uno nunca dice que sea la primera, primita. Hay que estirar la liga a nuestro favor. Además, ya estamos grandecitos como para dejarnos que nos den a tole con el dedo, ¿no crees? ¿Sabes qué? Yo no confío en nadie. Y menos después de que nos aplicaron ese mendigo puerto con lo de mi jefe y la rutila. Necesitamos a los Chemas. ¿Qué parte de eso no entiendes? Llegar a la onda, prima. Esa vieja no es la jefa de nadie, ¿entiende? ¿Sabes qué? Es que todavía no acepto que mi jefe y la rutila hayan desaparecido así nomás. Casi te mueres por culpa de eso. ¿Qué más ibas a hacer? ¿Sabes qué? Hasta de las metidas de pata se aprende, prima. Y de eso que pasó en el puerto, ¿sabes qué aprendí? Que yo no puedo tomar decisiones nada más a lo tarugo, así nomás, desesperado. Todavía podemos hacer mucho para encontrarlos, prima. Y yo no me voy a rendir hasta saber que están bien. Hasta que vuelva a recuperar a mi familia. ¿Me escuchas? Bueno, por lo que veo, lo de la supuesta alianza no funcionó, ¿no? No. La vamos a conseguir. Ismael, uno tiene que tener la cabeza fría si uno quiere hacer negocios. ¿No sabes qué rollo con nosotros, compa? Yo sé mucho más de lo que usted se imagina. Por eso yo nunca me he metido en esta vuelta hasta que ustedes me metieron engañado. Ah, sí, pues a mí me vale madre. Tenemos que hacer algo. Llevamos días así nomás, escapando, escuchando propuestas de prima. Tenemos que tomar el toro por los cuernos, ¿entiende? Fíjate que en eso sí estoy de acuerdo contigo, primito. ¿Ah, sí? Sí. Podemos salir de un problema para entrar en otro. Pero para eso, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Qué? Pensar. Cosa que tú nos haces hacer muy bien, primo, porque tú nunca piensas. Ya estoy hasta la madre de pensar. Ya no podemos pensar. Tenemos que actuar, madre. Aurelio me dijo que me metieran durante 8 años. 8 años. En un pozo. Me hicieron lo que quisieron conmigo. Me dejó morir solo. ¿Acaso el Ismael y yo tenemos la culpa de eso? El Ismael mató a mi Carlitos. Y tú tienes la mala suerte del que el general te anda buscando. ¿De qué estás hablando tú? Ismael nunca mató a tu hijo. ¿Y a poco tú también estás aliado con el general ese? ¿Sí sabes que ese vato no está en una trampa, no? ¿Tú sabes dónde está el Rutila y el Aurelio? Si lo supiera, ya me los hubiera quebrado. Una cosa sí te digo. No voy a dejar a ni con Casillas bien. ¡Ay, qué cosita tan linda! Vale, es un imbécil. Nada que no supiéramos. No quiso aceptar la alianza, parcero. Se quiere quedar con el control de todo y además está bien desconfiado. No es fácil estar a punto de morir. Ha sido complicado para ellos. ¿Y qué? ¿Todo esto se lo tomó con paz o qué? ¿O se calentó? ¿Le hizo algo? No, que ni se atreva. A mi papá no crió una inútil. Estar tantos años con el chamo me hizo la piel dura. No se te olvide. ¿Y usted dónde estaba, mijo? ¿Ah? ¿O es que solamente sirve para hacer muñequito de vitrina o qué? Parcerito, no le he quitado un ojo de encima a tu jefa. Mi reinita, acepté que me propone la reunión porque usted me dijo que iba a lograr esa alianza, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Esa alianza se hace, parcero. Eso es lo mejor. Nos come a los tres porque si no, no va a salir de esta vivo. ¡Ay, qué cosita tan linda! ¿A ti qué fregados te pasa? Modifíquese, parcero.
¿Sabe qué es lo que pasa, mi reinita? Es que este man no me parece leal. Necesitamos que nos demuestre su lealtad. Mira, vato, desde que llegó Elizabeth no he parado de apoyarla. Pero contigo no se me antoja, ¿cómo es? Ay, bueno, ya cálmense, mocosos. Salvado por la reinita. Parecen chamacos. Bueno, entonces necesitamos una prueba de lealtad. Vaya y convenza a los Casillas. Y si no, pum, pum, pum. Despegue la pata.